Bueno, solo son 4, no entiendo por qué. 5, perdón. No conmigo. No entiendo por qué la tardanza, por qué no están aquí a tiempo. Pero como les dije, yo comienzo a tiempo, esté quien esté. Así que vamos a iniciar. Un detalle y les pido una disculpa por adelantado. Mi hijo ocupaba la computadora para hacer un examen, así que estoy en el celular. Esperemos que no tengamos muchos problemas para avanzar. Y la presentación, pues la única forma es compartiendo pantalla. Entonces, pues esperemos no tener muchas fallas. Una disculpa por eso. Déjenme entonces les pongo la pantalla. Cielos, ¿alguien me puede decir si ya se ve? No, maestra, aún no. Bueno, yo no puedo ver. No tiene nada, maestra. Ok. ¿Ya se ve mi pantalla? Todavía no. Ya, maestra. Genial. Gracias. ¿Se alcanza a ver todo el texto o se ve bloqueado? Ya. ¿Sí se ve? Sí, maestra, sí se ve. Ok, bueno. Entonces vamos a comenzar con predicción en el sentido de una reacción. Esto también se le suele llamar cociente de reacción. Cociente, pues porque obviamente división. Ajá. Si se fijan por fórmula, pues se ve como exactamente igual a la constante de equilibrio. Entonces, ¿qué diferencia tendrá? En este caso, digamos, la fórmula es exactamente la misma. Los productos elevados a su respectivo número y sobre los reactivos. Pero en este caso se llama Q. Aquí Q es el llamado cociente de reacción y nos va a ayudar justamente para poder predecirlo. Y las concentraciones expresadas en él no son las concentraciones del equilibrio. He aquí la diferencia entre K y Q. K siempre va a mostrar las concentraciones en el momento que la reacción llegó al equilibrio, pero Q nos muestra las concentraciones o el cociente en el momento cualquiera, un tiempo X. Puede ser justo al inicio de la reacción, puede ser a la mitad, puede ser al final. ¿Cómo sabemos si ya llegó al final? Pues obviamente cuando K y Q sean iguales, quiere decir que la reacción ya terminó. Cuando K y Q son diferentes, es porque la reacción aún se está llevando a cabo. Este concepto de cociente de reacción nos va a servir mucho porque en el momento que comparamos K con Q, para una reacción en las condiciones de presión y temperatura definidas, nos va a servir para prever si la reacción se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué significa derecha o izquierda? Acuérdense que cuando escribimos una reacción en la izquierda, ponemos los reactivos, en la derecha los productos. Si van en sentido a la derecha, es que la reacción es tal como la escribimos. Si se desplaza a la izquierda, es que en realidad pues va en sentido opuesto. Ya que no puedo estar cambiando de pantalla, si tienen alguna duda o lo que sea, por favor abran micro, porque no voy a poder ver
si levantan mano. Hasta aquí, si hay alguna pregunta, porfa, abran su micro. Si no, pues continúo. Vamos a verlo así. Cuando tenemos el resultado de Q al sacar esa ecuación y vemos que Q es más chiquita que K, obviamente necesitamos conocer ambas, para esto pues calcularlas. Entonces en ese caso es que la reacción va bien, es decir, partió de un inicio, va en un tiempo determinado, pero va con el fin de obtener los productos, es decir, la reacción va de izquierda a derecha, igualito que en una recta numérica. Tal como veamos de Q a K, es el sentido de la reacción. Entonces, en este caso, una Q más pequeña es porque está evolucionando hacia productos, o sea, el sentido de la reacción es hacia estos productos. Pero cuando vemos que Q es mayor que K, igualmente podemos verlo en una recta numérica, y entonces el sentido de la flecha siempre va a ir así, de Q a K. El sentido de la flecha va hacia la izquierda, significa que más bien la reacción es al revés. De lo que nosotros creemos que son los productos, está pasando a lo que son reactivos. Entonces el sentido de la reacción sería a la inversa. Entonces eso pues, nos hace muy fácil identificar simplemente cuál de las dos es mayor. Si en un momento determinado Q es más chiquita, como el sistema tiende por naturaleza al equilibrio, la reacción va hacia la derecha. Y contrario a lo que les acabo de decir, Q es mayor, entonces la reacción predominante será la inversa, o sea, de derecha a izquierda, siempre en cualquiera de los dos sentidos será hasta alcanzar el equilibrio. ¿Qué pasa cuando al calcular K y Q son iguales? El sistema ya llegó al equilibrio. Ese tiempo X significa que la reacción ya concluyó. Si Q es menor, entonces nos vamos a ir al equilibrio, pero hacia productos. Si Q es mayor, nos vamos a ir al equilibrio hacia reactivos. La verdad está como sencilla la comparación, pero si hay alguna duda, porfa, abran su micro. Ninguna, genial. Entonces, ya sabiendo esto y ya sabiendo en realidad calcular KC, porque ya lo hicimos y vemos que Q es exactamente igual, pues vamos a hacer un ejercicio. Entonces, saquen libreta, lápiz, calculadora y recuerden que las respuestas me las van a ir poniendo en el chat. Entonces, vamos por el ejercicio número 3. Vamos a pensar que una reacción se está llevando a cabo. Está en un reactor chiquitito de 3.5 litros. ¿Por qué el tamaño del reactor es importante? Acuérdense que para calcular KC metimos la concentración en mol por litro. En este ejercicio solo nos dan moles totales. Por lo tanto, sí es importante dividirlo entre el tamaño del reactor. Para este caso, que son gases, es entre el tamaño total. Si fuera reacción, por ejemplo, líquida, no sería la totalidad del reactor, sino hasta dónde está lleno. Pero en caso de gases, acuérdense que aquí sí tienden a expandirse en una totalidad. Entonces, reactor chiquitito, 3.5 litros, la temperatura es de 200 y en ese momento que se hace el muestreo encontramos 0.249 moles de nitrógeno molecular. 3.21 por 10 a la menos 2 moles de hidrógeno molecular y 6.42 por 10 a la menos 4 moles de amoníaco. Perdón, aquí no es a la menos 4, es a la menos 2. No, sí, menos 4. El de menos 2 es el hidrógeno. Si el valor de la constante de equilibrio para el proceso de formación a esta temperatura, es decir, casi ya nos la dan para irnos como rápido. Este es un ejercicio muy, muy sencillo. Ya nos van a dar una y calculamos la otra. Vamos a indicar si el sistema se encuentra en equilibrio, es decir,
si Q nos da lo mismo que KC. Si no es así, vamos a identificar si es más pequeña o es más grande y con eso determinar hacia dónde va la reacción. Y entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir para que el sistema alcance el equilibrio? Aquí no nos dan la reacción arriba, pero aquí está. La podemos como deducir por obviedad. Sumamos nitrógeno, sumamos hidrógeno y vamos a obtener amoníaco. Entonces, la fórmula queda así. UC es igual a productos, amoníaco al cuadrado, sobre reactivos. Entonces, calcúlenla porfa, resultados en el chat. Solo el resultado numérico y ahorita hablamos de para dónde va la reacción. ¿Cuánto nos da Q? Maestra, disculpe, entonces los moles del amoníaco sí son elevados a la -2 o a la -4. -4. Ok, gracias. Solamente, maestra, solamente tenemos que dividir los moles entre la capacidad del reactor. Exacto, para sacar la concentración de cada uno, pues cada cantidad la divides entre 3.5 litros.
Ya cambié la computadora. Ya terminó el examen, terminó bien rapidito. Entonces, punto 61, efectivamente, Ilse y Adrián. Esperamos un poquito a que los demás terminen. Maestra, Mande. yo tengo una duda. Nada más, ¿por qué lo dividimos entre 3.5 litros? Porque se supone que por esa cantidad de moles es para 1 litro, ¿o cómo? Es lo que no entendí. Supongo que recuerdas que cuando metemos entre corchetes a una sustancia, por ejemplo CO2, y lo representas entre corchetes, representa que debes meter la concentración. Una cantidad de moles totales no es una concentración, sino que es una cantidad. La cantidad no nos sirve, necesitas cambiarlo a concentración. Las unidades de concentración siempre son, en este caso, moles por litro. Entonces, por esa razón es que hay que dividir. Vamos a suponer que tú vas a trapear tu casa y utilizas Fabuloso, de esos que pintan mucho, el azul. Y entonces pones equivalente a un vaso de Fabuloso, pero en un trastecito de alitro, de esos de yogurt, y lo rellenas de agua. O pones ese mismo vaso en una cubeta de 20 litros y lo rellenas de agua. Visualmente vas a notar la diferencia. En ambos casos pusiste la misma cantidad, un vaso, pero no fue la misma concentración.
Para el primero fue un vaso entre 1 litro y la segunda fue un vaso entre 20 litros. Entonces, concentración siempre va a ser entre pues, una unidad, pensemos en cualquier cosa, ¿no? En operaciones unitarias, cuando hablen de concentración, va a ser una división de unidades. Puede ser moles por litro, puede ser gramo por gramo, puede ser gramo por litro, puede ser porcentaje, que el porcentaje ya implica volumen o masa. En este caso es gramo por litro. Entonces, siempre que te den cantidades totales, por favor, lo cambias a moles por litro. Entonces, divides entre todos los litros que esté el reactor. Ahorita fue un ejemplo tipo laboratorio, un reactor súper chiquitito de 3,5 litros. Ya si nos vamos a nivel industrial, serán reactores gigantescos de tal vez de 100 litros para arriba. De 100, de 1000, de 10,000. ¿Sale? Sí, maestra, gracias. Bueno, entonces, primero una pregunta, ¿sí se ve la presentación? Porque ya cuando cambié de dispositivo no sé si se vio. Ya no, maestra. O sea, sí se estaba viendo, pero ya no. Ok, déjenme la pongo entonces de nuevo. Creo que ya se ve. Bueno, entonces esta ecuación pues simplemente sustituimos datos. Puede ser que hayan hecho la división desde antes o que la metan en la fórmula. A veces todo como de cuestión de cada quien cómo le acomode mejor. Tal vez para que no quede una formulota gigantesca y a veces podamos tener algún error al presionar en la calculadora, conviene más por separado o bien aquí todo junto. En mi caso yo sí lo metí a la calculadora todo junto. El 642 entre 3.5 y eso elevado al cuadrado sobre el 249 entre 3.5 por 321 entre 3.5 elevado al cubo. Y nos da el punto 61. Entonces, ahora sí, alguien que pueda comentarme, porfa, levantando mano. Acuérdense que todas estas participaciones van a valer. Entonces, alguien que me comente entonces qué significa que nos haya dado punto 61 si KC nos daba punto 64. Adelante, Garnica. Pues indicaría que el sistema no se encuentra en equilibrio. Exacto, no está en equilibrio, entonces, ¿qué le falta para estar en equilibrio? Pues le falta que tendría que igualarse al KC, al 0.65 para que vaya a la derecha, ¿no? Entonces, ¿estamos obteniendo producto o estamos obteniendo reactivos? ¿Sería producto, master? Aquí como que no estoy muy seguro. Exacto, así es. Arnica, gracias. Susan, ¿quieres adicionar algo? No, ya no. Gracias. Ok. Efectivamente, QC va a ser menor que KC. El Q se le puede poner la C o no, ¿eh? El sistema no está en equilibrio. Nos hace falta un poco de tiempo para que lo logre. Entonces, lo que va a ocurrir es que el valor de QC tenga que aumentar desde 0.61 hasta 0.65 para igualarse. En el momento que se iguala, ahora sí llegamos al equilibrio. Y ese equilibrio se deberá desplazar hacia formación de amoníaco, es decir, hacia la derecha. Entonces, fue correcto decir que vamos en sentido a la derecha, es decir, obteniendo amoníaco. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda? Genial, vamos entonces a hacer otro ejercicio. Se ha mostrado una mezcla de gases en equilibrio. Acuérdense que esta reacción ya la habíamos sacado a 1000 grados. Y también recuerden que si cambiamos temperatura, cambian las gases. En este caso nos vamos a seguir manteniendo en los 1000 grados en un recipiente chiquitito, también prueba, nivel laboratorio, 2 litros. Pero en este caso aguas no nos dan los moles totales,
ni siquiera los moles por concentración, nos están dando gramos. Entonces, tenemos 8 gramos de SO3, 1.6 gramos de SO2 y 1.2 gramos de oxígeno. Vamos a calcular QC y comparar con la KC que ya habíamos calculado previamente. Espero que la tengan en sus apuntes, si no, ahorita la mostramos. Pero primero hay que hacer el cambio de los gramos a los moles. El peso molecular de cada especie es esta. Para SO2 es 64, oxígeno 32 y SO3 80. Entonces, porfa, calculamos Q, pero empezamos por hacer cambio de unidades.
Maestra, Mande. puede salir un número muy grande. Sí, de hecho está grandote. Es correcto, Adrián, 850 y algo. En mi caso me dio 853, pero seguramente son los decimales.
Todavía nos faltan 6 personas, creo. Si tienen algún problema, díganme cuál es. Bueno, muy bien. Para este ya no puse el procedimiento, digamos, pues sí, vaya, el procedimiento para el resultado. Pero simplemente cada uno de ellos dividimos los gramos que tiene entre los gramos mol y así obtenemos moles. Cada uno de los moles totales lo dividimos entre 2 y obtenemos la concentración. Y simplemente sustituimos en la ecuación productos al cuadrado sobre reactivo SO2 al cuadrado por oxígeno. Y listo, nos sale un numerote, efectivamente. Si ustedes recuerdan cuando hicimos el ejercicio de este, sale un número muy pequeño en el equilibrio. Sin embargo, bueno, vamos a empezar por eso, comparando. Si nos está dando una Q de 500 y tantos y una KC de 0.18, ¿qué significa? Alguien que me pueda comentar. Desde 853 va a tender a 0.18. Entonces, ¿en qué parte de la reacción estamos y qué está ocurriendo? Adelante, Susan. Pues estamos a la inversa, maestra. Se está yendo de producto, perdón, a los reactivos. ¿Y qué significa que sea un número tan grande para llegar a uno chiquito? ¿En qué parte de la reacción iremos? ¿Empezando, a la mitad o ya casi por terminar? Pues ya casi por terminar. Ok, gracias. Adrián, adelante. Era lo mismo que iba a decir, lo que dijo Susan. Pues no es cierto. Al revés. Ah, no, más bien yo digo que iba a decir que eran, cuando Q es grande, quiere decir que tenemos más reactivos. Entonces, y como el número es muy grande, quiere decir que nos falta mucho tiempo para que la reacción, para generar productos, y que casi va empezando la reacción. Gracias. Efectivamente, en el caso anterior iba de 0.61 a 0.65, es decir, ya casi acababa. Ya le faltaba bien poquito por llegar al equilibrio, estaba muy cerca. En esta no, en esta o va iniciando o es un proceso con exceso de, pues vaya, en este caso producto, pero que en realidad ese producto se convierte en reactivo. Es decir, es una reacción de descomposición. Estamos en realidad pasando de tener SO3 a descomponerlo.
Entonces, en este caso, la reacción va para atrás, va a la inversa, va descomponiendo. ¿Y por qué es esto? Si se fijan aquí en la del equilibrio, los moles de SO2 eran 0.34, los de oxígeno 0.17 y de SO3 0.06. En este momento se alcanza el equilibrio. Si se fijan, pues es menos de la mitad, es básicamente una tercera parte de lo que hay de oxígeno. Y pues una que es quinta parte de lo que hay de SO2. Es decir, es muy poquito producto. Hasta que lleguemos a este equilibrio de muy poquito producto, menos de una tercera parte de lo que hay de oxígeno, en ese momento tendremos el equilibrio. Pero ¿qué pasa aquí? Perdón, ya me fui a la otra. Observen cuánto tenemos de SO3, 8 gramos, que eso se convertía en 0.05 mol por litro. Parece ser muy poquito, pero comparamos con lo que tenemos de y resulta que es mucho, porque de SO2 tenemos 0.0125 y de oxígeno 0.0375. Perdón, 0.018, si el 375 era antes de dividir entre 2. Así que en este caso tenemos mucho producto, muchísimo comparado con estos, así que casi va al inicio de la reacción, va en descomposición y por eso la comparativa numérica es tan drástica. ¿Por qué les puse este ejemplo? Porque en el anterior la comparativa no era tan drástica, era de 0.65 y 0.61. Es decir, ya muy cerquita del equilibrio. ¿Es muy común que encontremos esto? Pues claro que sí. Pero también va a ser común que encontremos extremos. ¿Por qué? Porque si la reacción va comenzando, pues probablemente tenemos una separación numérica entre Q y Kc demasiado amplia, porque el proceso apenas va en inicio. Entonces, es más, hasta que tengamos un exceso de SO2 y oxígeno, hasta entonces tendremos el equilibrio. Entonces, todavía le falta un montón. Por eso la comparativa va desde 0.18 hasta 853. Es como un tipo extremo, considerando que la reacción apenas va a iniciar y le falta muchísimo por acercarse. Véanlo así otra vez como una recta numérica. La distancia entre un dato y otro es demasiado, entonces a la reacción todavía le falta un buen. Si estuviéramos en la industria y más o menos sabemos el comportamiento de la reacción por tiempo, dirían, todavía alcanzo a irme a desayunar. Pero la de 0.61 a 0.65 es, ya casi está por terminar, me espero a que termine para, no sé, a lo mejor hacer el cambio de válvulas para iniciar en otro reactor o algo por el estilo, ¿sí? Para no perder, digamos, tiempo ni energía en la industria. En este caso es, todavía falta un buen. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Genial. Vamos a hacer otro ejercicio, pero en este caso vamos a tener que recordar un poquito la secundaria y las ecuaciones lineales. Porque vamos a hacer algo diferente. Vamos a suponer que tenemos un mol de hidrógeno molecular y un mol de yodo molecular. Los vamos a llevar a una temperatura bastante alta, 4900 Celsius, en un contenedor de 1 litro. Entonces, aquí ya no hay mayor problema porque es de 1 litro. ¿Cuáles serían las concentraciones de H2, de I2 y de HI, es decir, ácido yodhídrico, cuando lleguemos al equilibrio, si el valor de Kc para esta temperatura es de 6.77? En este caso, ya conocemos a qué valor de Kc deberíamos de llegar y ya sabemos el contenedor y ya sabemos los moles, pero todavía no conocemos cuáles serían las concentraciones en el punto de equilibrio.
Entonces, cuando los manden a muestrear y les digan, ya llegó al equilibrio, pues no vamos a saber a qué concentración debería estar para saber que ya está en equilibrio, pues quién sabe. Entonces, para esto podemos sacar una ecuación. Metemos que para el valor del hidrógeno tenemos 1 menos X. ¿Quién sería este X? Ese 1 es el mol que ingresaste. Acuérdense que hay un mol de hidrógeno y un mol de yodo. Entonces, en este caso es un mol que inicia menos cierta cantidad que se irá a formar parte del ácido. Para el yodo igual, tienes un mol de inicio menos X cantidad que se pasará a formar parte del ácido. En este caso, la misma cantidad que pase de uno pasará de otro, ya que la relación estequiométrica es 1 a 1. Si fuera diferente, si por ejemplo este fuera 2, para obtener, no sé, por ejemplo, ácido sulfúrico, la cantidad de hidrógenos y de azufre no es la misma. Entonces ahí sí tendríamos que meter una 4X para el azufre, porque sería 4 veces lo que pase de hidrógenos. En este caso no, es estequiométricamente lineal, entonces lo mismo que tomes de hidrógeno será lo que tomes de yodo. Para obtener cierta cantidad de ácido yodhídrico, cuya concentración va a ser equivalente a 2 veces X. ¿Por qué 2 veces X? Pues obviamente lo que removiste de uno con lo que removiste del otro. Aquí para la representación, digamos, de la ecuación, ¿alguna pregunta? Muy bien. Entonces, ¿qué queremos? Pues obviamente saber cuánto vale X. Ajá, ¿cuál serán esas concentraciones de equilibrio? Por lo tanto, si lo metemos en la ecuación de Kc, sabemos que HI estará elevado al cuadrado y estará sobre H por I, las concentraciones de cada uno. Como no sabemos, lo metemos con la incógnita, 2x elevado al cuadrado sobre 1 menos x por 1 menos x. Estos dos es lo mismo, entonces lo podemos meter como 1 menos x al cuadrado. Ajá. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ustedes hacen una, pues no sé, una fórmula y les resulta que les da algo así como 2 menos 1 al cuadrado sobre, pues no sé, 3 al cuadrado? ¿Puede eliminar esos cuadrados o no? ¿Alguien que me diga, ¿puedo eliminar esos cuadrados? Sí, maestra. ¿Sí puedo? Según yo Pues no va. se puede. Si los Sí, elimino, con raíz. no, pero aquí directo. O sea, decir, pues hay un cuadrado y hay un cuadrado, lo quito. No, porque hay una resta, ¿no? Creo que primero se tendría que hacer la resta. Exacto. ¿O sí? ¿Mande? Iba a decir que no se puede. No, no se puede. Muchas gracias. Entonces, aguas aquí. Tenemos ecuaciones que comenzaron siendo lineales, pero se transformaron en cuadráticas. Entonces, solo nos quedan 10 minutos, perdón, 8. Entonces, vamos a ver si alguien ahorita lo alcanza a resolver y si no, lo dejamos pendiente para revisarlo la siguiente clase. Entonces, abro chat por si alguien lo alcanza a resolver. ¿Cuánto vale X? Es decir, ¿cuánto valdría cada concentración? Y lo checamos.
Cristian. A mí me da .54, pero a lo mejor son los decimales que se nos fueron yendo. ¿Cómo lo resolviste? Pues saqué raíces. O sea, hice varios despejes y saqué raíces. Pero no estoy seguro. Ok. Le Miren, lo mando que vamos a foto. hacer es... Ok. No, les digo que a mí me da .54, pero puede ser que los decimales, porque obviamente conforme vamos avanzando en el proceso se van quedando decimales, que todo depende si los jalamos en la calculadora o los vamos como escribiendo, porque veo que hay 3 respuestas iguales con .56, entonces pudo haber sido eso. Lo que vamos a hacer es lo voy a asignar ahorita de tarea, ¿sí? Para que me suban su procedimiento y verificar si fue correcto. Y ya lo checamos la próxima clase. Vamos ahorita a considerar que vamos bien con el avance. Entonces no vamos a tomar ahorita los días de laboratorio para avanzar. Vamos a considerar que vamos bien. Esperemos que sí. Entonces los veo hasta la siguiente clase. Se los asigno ahorita de tarea y les dejo varios días para hacerlo, para que lo puedan hacer. De repente, como es nuevo horario, se me olvida. Nos toca hasta el jueves, ¿verdad? La clase. Porque mañana y el miércoles son de laboratorio. Sí, maestra, sería hasta el jueves. Ah, ok. Sale, entonces lo voy a asignar para el miércoles en la noche. Obviamente no está tan tardado, puesto que hubo 3 personas que sí lo alcanzaron a resolver en 5 minutos, entonces está para resolverse en 5 minutos. Solamente hay que subir fotografía del procedimiento para verificar que es correcto. Y ya el jueves les doy resultado de esta y y hacemos un poco más de ejercicios y vemos tema nuevo. Entonces, por ahora los dejo, nos vemos hasta el día jueves y que tengan bonita tarde. Igualmente, maestra. Gracias, maestra.